Señor bendito, gracias Padre Santo por esta oportunidad nueva que nos das de compartir tu palabra en este día de reposo. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad, por el honor que nos permites tener de hablar de tus maravillas, de tus promesas, de todas las cosas que nosotros necesitamos conocer, sobre todo por los tiempos en que vivimos, Señor. Te rogamos que sea tu espíritu el que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes. Sea tú, Señor, el que nos alimenta a través de tu espíritu. Bendito Rey, a cada uno danos conforme lo que necesitamos aprender, recibir. Que no sean las palabras de quien las emite, sino que sea tu espíritu que haga entender a toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, bendito Rey. Gracias por cumplir tú el propósito, porque no lo cumplimos nosotros. Eres tú, Señor. Gracias porque eres tú el que cumple tu palabra por tu fidelidad en cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio. Les decía, este es el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y esta es la primera parte. Este estudio lo titulé El día de la ira de Dios. Eh, Hablar de los últimos tiempos es necesariamente está muy relacionado con el tema de una transición. ¿De cuál transición? Bueno, hablar del fin de todas las cosas en un momento dado han generado caos en toda la humanidad. Todas las cosas que ha generado el propio hombre y últimamente, conforme avanzan los tiempos, vemos que la humanidad se encuentra en caos, en tinieblas. eh, Todo aquello que tiene que ver con la falsedad y, y es precisamente lo que ha utilizado el maligno para mantener al hombre cautivo en el pecado. Sin embargo, cada día más personas han tomado la buena decisión de cambiar sus vidas para seguir el camino establecido por Dios, un camino que en realidad no solo, no solo cumple el objetivo de rectificar nuestras vidas en este mundo, sino que aún más importante, cumple el objetivo de prepararnos para la vida eterna. Es lo que todos buscamos, o lo que deberíamos de buscar. Este tiempo que cada vez se aproxima y que constituye un tiempo de transición, tendrá el objetivo de que Dios establezca su reino finalmente. Y en ese sentido, estar seguros de haber entendido las palabras del Mesías que podemos leer en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. La advertencia de los acontecimientos que se suscitarán en preparación de este tiempo de transición. El apóstol Pablo en ese capítulo inicia retomando el tema que abordó en la parte final del capítulo 4 de esta primera carta a los tesalonicenses y nos habla de los últimos tiempos del siglo del hombre. Recuerden que cuando la escritura se refiere al siglo del hombre tiene que ver con el tiempo, los siglos, los años en donde el hombre finalmente estará cumpliendo y haciendo su voluntad, pero va a llegar a un fin. Eso tendrá su fin. Por eso vamos del siglo del hombre, los últimos tiempos del siglo del hombre, es decir, la era del hombre. El propósito de Pablo es enseñarnos acerca de la manera en que debemos vivir, sabiendo que ese tiempo está cerca. Así es de que esta transformación de nuestras vidas debe ser una constante. No es de que ya diste un paso, dijiste algo y ya cumpliste. No, no, no. Es una constante de un diario vivir, incluso en el conocimiento de las cosas que están por venir, sabiendo que el destino que tanto anhelamos, pues está cerca. Y
debemos siempre tener en nuestra mente ese objetivo. Esta transformación de nuestra mente debe cumplir con las expectativas de Dios. Es decir, tenemos que cumplir lo que Dios espera de nosotros en nuestra vida. Y esto tiene que ver con lo que hacemos y que las palabras del apóstol Pablo, pues si bien es cierto, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, también es cierto que nuestras obras son las cosas por las que seremos juzgados. Y esto en las propias palabras del Mesías, de Yeshua. Acompáñame en su Biblia a Mateo 25. Por favor, vamos a leer a partir del verso 34. Dice, está enseñando Yeshua acerca de los últimos tiempos y da esta enseñanza importantísima para que nadie se confunda y para que nadie se sorprenda el día de mañana. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La enseñanza es fundamental. Es la forma en cómo debemos vivir día a día. Es la forma en cómo nos debemos preparar precisamente para que el día de mañana el Señor nos diga, venid a mi diestra, benditos de mi Padre. De manera que los que ya hemos recibido la salvación, porque la salvación fue para todo el mundo, no hubo exclusión. ¿Por qué? Porque recibimos la salvación por el sacrificio del Mesías. Ok, sí, solo que hay un momento en el que el mundo se divide. ¿En qué momento? En que algunos decidimos hacer las buenas obras. Por eso es que los que espera, eso es lo que espera Dios de nosotros. Esa es la expectativa que debemos cumplir. Juan capítulo 16, perdón, Juan capítulo 3, a partir del verso 16 es muy claro cómo es que él mismo, el apóstol, nos hace esa diferencia. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, la cruz fue precisamente para todo el mundo, pero los que creen, para que no se pierdan. Pero continuamos leyendo el pasaje y él mismo hace esta diferencia de aquellos que dejaron de creer, es decir, dejaron de seguir, que no siguen los pasos del Mesías. Así es de que con este panorama vamos a comenzar con el análisis de este capítulo 5 de la primera carta de apóstol Pablo a los tesalonicenses. Verso 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, Pablo a propósito está mencionando en plural estas palabras, tiempos y ocasiones, debido a que el tiempo del fin tiene etapas para su cumplimiento y no es algo que se deba percibir como un solo acontecimiento, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque es la razón por la que, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, nosotros debemos velar en este tiempo a fin de estar preparados. Yeshua mismo nos dijo, nos dice, llega un momento en que nos dice, velad, velad.
en estos tiempos. Esta es la segunda ocasión en que el apóstol Pablo refiere a los creyentes que no tienen necesidad de hablar de algo. ¿Y de qué está hablando aquí? En esta ocasión se refiere a que no tienen necesidad de escribirle a los tesalonicenses acerca de los últimos tiempos. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué crees que Pablo, si ese era el propósito de escribirle a las comunidades, porque dice, bueno, de esto no hay necesidad de que yo les escriba? Bueno, porque tenemos a las profecías que nos hablan acerca de los últimos días. Pablo no iba a hacer algo, a decir algo diferente a lo que ya está escrito. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Bueno, dar la enseñanza acerca de lo que ya está escrito. Por esa razón está hablando de este tema, pero no escriben nuevamente lo que escribieron los profetas. El tema de los últimos días es que uno de los temas más buscados últimamente por los creyentes, y una de las cosas que vemos con mucha frecuencia es que muchas de estas personas que se interesan por los últimos días nunca se han interesado en el conocimiento de las profecías. Y esto pues es una lástima, porque todo cuanto pretenden conocer del tema de los últimos tiempos, muy probablemente se refiera en un momento, lo reciban fuera de contexto quizás, porque también hay muchos falsos maestros sensacionalistas que se basan más bien en la especulación que en el propio conocimiento de las escrituras para hablar de este tema. Y por ello existen muchas falsas doctrinas acerca de los últimos días. Eh, Muchas personas se basan en acontecimientos astrológicos que en un momento dado, en donde se basan para suponer que el cumplimiento de determinadas profecías. Pero eso es un error, y sobre todo hablando de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se están olvidando de que todos esos acontecimientos se darán de forma sobrenatural, totalmente sobrenatural. ¿Recuerdan cómo se dieron las plagas en Egipto? Y bueno, igualmente hay muchas gentes que de forma absurda han pretendido dar una explicación científica a lo que ocurrió en Egipto con las plagas. Imagínate, ¿no? Claro, porque tiene que ver con una corriente de incrédulos, de gente que no cree, que no creen en el Señor, por supuesto. Muchas personas que aunque se dicen ser creyentes, llega un momento que son influenciados por todas estas ideas que se generan. Así de que nosotros tenemos la responsabilidad de ser muy meticulosos en el análisis de las palabras del apóstol Pablo, porque al asegurar que todo lo concerniente al fin de los tiempos ya está escrito desde los profetas, significa que todo lo que anunciaron las profecías acerca de Israel y hoy en día acerca del pueblo judío, que es el remanente que queda de Israel, es muy importante. Vamos a poner mucha atención aquí, porque hablar de profecías tenemos que tener en nuestra mente siempre Israel. Por supuesto, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Obviamente hemos insistido mucho que no estamos hablando de un pueblo secular, como hoy en día la mayor parte del pueblo judío es incrédulo. Sería absurdo hablar exclusivamente de personas que se han olvidado de Dios, mientras que en todas partes del mundo la palabra de Dios se ha diseminado con ese propósito de reunir a las ovejas perdidas de Israel. Así es de que tenemos esta gran responsabilidad. Y recordemos que las profecías pues nos hablan de la tierra de Israel, nos hablan de Jerusalén, y lo más importante, Yeshua dijo algo relevante cuando anunció que la presencia de Dios ya no estaría más en el templo. Pero fíjense, vamos a poner atención de cómo lo dijo.
porque él dijo que esto sería hasta un tiempo determinado. Mateo capítulo 23, acompáñame tu Biblia. Mateo 23, a partir del verso 37, por favor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa, es decir, el templo, os es dejada desierta. ¿Por qué iba a estar desierta? Se iban a dejar de llevar a cabo los sacrificios en ese momento. En ese momento no. El Mesías emitió este juicio porque está hablando de la presencia de Dios. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo estaría desierta la casa? Hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, el templo quedó destruido con la invasión de los romanos, finalmente, pero sería absurdo mantenernos o tener en mente que se refería a Yeshua a ese templo. Por supuesto que no. Estamos hablando ya de un aspecto distinto. Y en esta expresión, lo importante es que el Mesías, vemos que él mismo dijo que el pueblo judío le vería hasta que dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem Adonai. Lo que significa que Yeshua no desechó al pueblo judío. Pablo, en su parte, por su parte, es muy claro y nos advierte que no debemos tener una actitud de soberbia, no debemos olvidar lo que ya analizamos, lo que ya estudiamos de Pablo. Es muy importante mantenerlo en cuenta para tener contexto y no descontextualizar lo que de repente estamos aprendiendo. Sí, para no caer en esta actitud de soberbia, sabiendo que nosotros estamos siendo injertados en un momento dado, hemos sido injertados al olivo. Todos aquellos creyentes que hoy en día están tomando su decisión de ser parte del pueblo de Dios, están siendo injertados al olivo. Romanos capítulo 11, vamos a recordar esto, de lo que les estoy hablando, a partir del verso 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, Pablo le está hablando a aquellos que están llegando, que estaban viniendo a la fe de Jesucristo. Entonces, fíjense cómo les dice el olivo silvestre, fíjate, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es la raíz del olivo? Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Hemos sido hechos partícipes de él y de la rica savia del olivo. Perdón. De la rica savia, perdón, voy a leer nuevamente a partir del verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice verso 18, no te jactes, no te ensoberbezcas, no pienses que eres más. Dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad. Está hablando del pueblo judío, fíjate bien. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y dice, ¿por qué? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, al pueblo judío, porque por su pecado están ahorita mantenidos en juicio, por su incredulidad, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Es decir, aquí entra lo que acabamos de leer en Mateo 23. Baruch haba Beshem Adonai. ¿Qué es lo que dice? ¿Hasta qué? ¿Qué dijo Yeshua? Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Que crean en el Hijo de Dios, que crean en el que fue enviado, que crean y que reconozcan que fue el que atravesaron y llorarán, como dice Zacarías. Una vez más. Desde el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Otra vez, perdonados, aceptados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, si contra la naturaleza, porque no eres Israel, no eres natural, sino que estás siendo injertado al pueblo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Pues por supuesto. Imagínate entonces lo que debemos considerar. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa muy importante. En todos los mensajes que compartimos en este ministerio, siempre yo les he advertido de que tengan mucho cuidado de no seguir la enseñanza judía, la doctrina judía, precisamente por esto que estamos leyendo, pero debe entenderse en ese sentido. No significa que nosotros despreciemos al pueblo judío, jamás ha sido así. Yo creo que ustedes han sido testigos de eso, sino que nos apartamos de su enseñanza porque Jesucristo mismo lo dijo. Él lo enseñó así. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Él habló de la levadura. No reciban la levadura de los fariseos y de los escribas. Él lo advirtió. Los apóstoles no entendían y después les explicó que se refería a la doctrina, a su doctrina. ¿Por qué? Porque siempre será una doctrina que adolece del Espíritu de Dios. No va a ser bendecida por el Espíritu de Dios de forma sobrenatural. Nosotros estamos viendo aquí en este pasaje cómo es que hemos sido injertados contra naturaleza, de forma sobrenatural. Y Dios nos está contemplando como parte de su pueblo, pero porque estamos tomando la decisión de creer, y no solamente de creer acá en nuestra mente, sino de tener vidas que son coherentes con seguir la enseñanza de Jesucristo. Así es de que estos pasajes nos deben servir de contexto correcto para este análisis de los últimos tiempos, independientemente de los pasajes.
que nos dispongamos a estudiar en determinada ocasión. Y en este caso, por supuesto, que es de mucha importancia considerarlo si Pablo mismo nos está diciendo que no tuvo necesidad de escribir de los últimos tiempos, porque de antemano nos remite a un conocimiento que ya deberíamos de tener, el conocimiento de las profecías. Así de que si tú no conoces las profecías, tienes que atender esto cuanto antes. Y probablemente digas, bueno, no la entiendo, no las entiendo. Bueno, recuerda que en el estudio de las escrituras, primeramente tenemos que dar una lectura literal, quizás, y poco a poco ir entendiendo y comprendiendo. Pero de antemano, tener noción de todas las profecías. Dice el verso 2, regresamos a la primera de Tesalonicenses 5, verso 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos a poner mucha atención aquí, esto es muy importante, porque en el Nuevo Testamento vemos que en diversos pasajes se habla del día del Señor Yeshua, ¿ok? Y en otras ocasiones se hace una referencia al día del Señor, así nada más, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿A qué se debe? ¿Por qué deberíamos de atender a esto que es una diferencia? Bueno, existe una diferencia en los eventos que se describen en cada pasaje. Porque cuando se habla del día del Señor Yeshua, estamos hablando del día de nuestra esperanza bendita, del día del arrebatamiento del que habló el apóstol Pablo en el capítulo anterior. Sin embargo, en otros pasajes del Nuevo Testamento se nos habla del día del Señor, pero como referencia al día de la ira de Dios. Y no es lo mismo. Por ello, sabiendo de antemano que contamos con diversas traducciones del Nuevo Testamento, es importante que pongamos mucha atención a qué evento se está refiriendo cada pasaje que estamos leyendo. Y en esta ocasión, a diferencia de la parte final del capítulo anterior, del capítulo 4, en que Pablo se refirió al día del Señor Yeshua como el día del arrebatamiento, en esta ocasión Pablo nos está hablando del día de la ira de Dios como el día del Señor. Bien, así es de que el día del Señor es el día del juicio, que llegará como ladrón en la noche, precisamente. Y aquí hay, ¿por qué es importante esto que lo consideremos? Bueno, porque con frecuencia algunas personas pueden confundir este tiempo pensando que es para los creyentes. Seguramente has escuchado personas, hermanos en la fe, que han hablado de este tema como diciendo, no quiero que el Señor me sorprenda como ladrón en la noche. Pero hay una confusión aquí, porque Pablo nos dice en este pasaje que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche para los enemigos de Dios, para los incrédulos, para los que siempre lo rechazaron. Entonces, no es para los creyentes. Dice el verso 3. Y cuando digan paz y seguridad, fíjate qué importante aquí, porque Pablo aquí nos está remitiendo a la profecía. Por eso habló al principio de que no tenía necesidad de, porque está dando por hecho que ya conocemos las profecías. Cuando digan paz y seguridad. Entonces aquí dice que se dice que llegará un tiempo en que el mundo considere que está seguro de tener paz y seguridad. Y esta idea va a ser generada, va a ser propiciada por un sistema de gobierno que se encarga de hacer creer a la gente que vive en un tiempo de paz y a salvo.
Estamos hablando de un tiempo, del tiempo que las escrituras identifican como el tiempo del anticristo, un tiempo que fue descrito por el profeta Daniel. Hay una parte de la profecía de Daniel en donde se habla de esta representación simbólica. Acompáñenme en tu Biblia, por favor, a Daniel capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 18. Dice Daniel, en su visión, dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, aquí me estoy adelantando un poquito porque está un poquito largo el texto, no quiero llevar mucho tiempo, pero si ustedes leen desde el principio del versículo 1, Daniel tiene una visión de dos animales que tienen protagonizan un evento y aquí el ángel está hablando, está explicando a Daniel la visión. Una vez más dice el verso 20, verso 19, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Recordemos que en la simbología bíblica los cuernos representan reinos, representan poderes, autoridades. Y en este caso el ángel está hablando de reinos. Pero fíjate bien lo que dice, porque dice, estos son eventos para el tiempo del fin. Entonces, cuando habla de reyes de Media y de Persia, no está hablando de aquel tiempo, sino del tiempo del fin. Ya te estarás dando una idea de la ubicación de Media y Persia. ¿Qué países hoy en día están ocupando territorialmente aquella zona, Medio Oriente? Y dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. Todos estos aspectos que estamos leyendo en la profecía son simbólicos para el tiempo del fin. Una vez más, no nos perdamos y seamos muy objetivos. Está hablando de lo que sucederá en el tiempo del fin. Son reinos, son poderes. Entonces estamos hablando de Media y Persia, ¿sí? Que está generando, de acuerdo a la visión, a lo que vio Daniel, está generando caos, se va a generar desestabilidad. Pero hay otro poder que aquí se le identifica como Grecia. Dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Aquí esta parte, en ocasiones se ha identificado esta porción de los cuatro reinos que sucedieron a Alejandro Magno. Y efectivamente pudiera haber sucedido así. Sin embargo, si el ángel está hablándole a Daniel y le está diciendo son para los tiempos del fin, y más adelante dice sella las palabras de este libro porque no es para tu tiempo, entonces significa que estamos hablando justo de los tiempos del fin, del hombre, de este siglo. Dice el verso 23, una vez más, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente,
y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Bueno, entonces de acuerdo a esta profecía entendemos que va a haber un tiempo de mucha estabilidad generada por estos dos reinos, estos dos poderes. Y esta desestabilidad no solo va a ser económica, sino también política. Toda esta inestabilidad será generada por un sistema de gobierno y, de acuerdo a la descripción de la profecía, va a surgir entonces lo que se ha denominado como el antimesías o el anticristo, quien quien en un momento dado detendrá a este sistema que ha generado inestabilidad, habrá generado inestabilidad en un momento dado en todo el mundo. El carnero de dos cuernos que se describe en la profecía está representado por este sistema que genera inestabilidad en el mundo, pero el anticristo lo detendrá, que de acuerdo a la profecía del anticristo está representado por el macho cabrío. Y este anticristo es el que traerá un tiempo de paz y tranquilidad, que es de lo que está hablando aquí Pablo. Un tiempo de paz y tranquilidad del que habla el apóstol Pablo. Incluso se espera que traiga prosperidad también. Así es de que lo que vemos es que el mundo va a apreciar todo eso, va a estar feliz, porque va a decir hay prosperidad, hay paz, hay tranquilidad, pero de eso se trata, porque es una trampa del enemigo, como lo anticipa el apóstol Pablo en este pasaje. Así es. Así es. Entonces dice el verso 3, continuamos, acompáñame, regresamos a 1 Tesalonicenses. Dice, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¡Wow! O sea, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué el mundo va a estar tan tranquilo y de repente va a haber destrucción? Esto significa que cuando todos los que son del mundo, no hablo de los creyentes, los que son del mundo y por lo tanto no hayan estado apercibidos por el desconocimiento de la palabra de Dios, porque no hayan querido conocer nada de Dios, sobre ellos va a caer una destrucción repentina. Dice, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esto es una referencia a dolores de parto de una mujer, y esto nos indica que algo que estará a punto de suceder cuando estos eventos comiencen a desarrollarse. Yeshua nos enseñó algo acerca de esto y aprendimos que esto es necesario para que surja algo nuevo, que en este caso Pablo lo refiere como algo que causará dolor, va a causar dolor, pero que es necesario para que se establezca el reino del Señor. Dice Juan 16, a partir del verso 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, cuando ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, dice, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y dice Pablo que de estos dolores de parto que vienen, dice, no podrán escapar. Y esto es interesante porque enseguida Pablo va a comenzar a hacer la diferencia, una gran diferencia entre los del mundo, los incrédulos, aquellos que no tienen nada que ver con Dios.
como aquellos que van a experimentar el día de la ira de Dios, y los que efectivamente serán arrebatados para el día del rapto. Serán los que experimenten la ira de Dios, los que para ellos venga como ladrón en la noche. Entonces hay una gran diferencia incluso de eventos, pero también de tiempos. Así es de que nosotros no vamos a experimentar el día del Señor, porque seremos objeto de un arrebatamiento antes del día de la ira de Dios, que vendrá como ladrón en la noche para aquellos que estén diciendo paz y tranquilidad en el mundo. Somos felices, tenemos prosperidad, y es entonces cuando venga como ladrón en la noche. Para ellos, pero para ese día ya nosotros no estaremos aquí. Dice el verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya te diste cuenta. Lo está diciendo Pablo, no lo digo yo. Dice, pero ustedes, nosotros, no estamos en tinieblas, no estamos en desconocimiento, sino que conocemos esto para que aquel día el día os sorprenda como ladrón. Claro que no. Entonces la diferencia que existe entre nosotros los creyentes y el mundo, aquellos que rechazan a Dios, pues son las tinieblas, la oscuridad, el desconocimiento. Por cuanto que nosotros no pertenecemos a las tinieblas, no estaremos ya para el día descrito como el día de la ira de Dios. Y dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Entonces los hijos de las tinieblas hacen sus obras en la oscuridad, pero nosotros como hijos de luz no tenemos nada que esconder, porque proclamamos la verdad y lo que tenemos en conocimiento por la luz de la palabra de Dios, lo compartimos públicamente, no a escondidas, no en privado. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo reitera este aspecto. Entonces los que son identificados como los de la noche y las tinieblas son los que van a experimentar el día del Señor. Y el día que se ha identificado como el día del Señor, que en este caso es el día de la ira de Dios. Sorprenderá a todos aquellos como ladrón en la noche. Así es que este evento que sorprenderá a muchos como ladrón en la noche, ¿para quién es? Para los incrédulos. ¿Para quién es el día que vendrá como ladrón en la noche el Señor? Bueno, para aquellos que no han querido tener nada que ver en sus vidas con Dios. Aquellos que dicen, o muchos otros que dicen que sí creen, pero que sus vidas no tienen nada que ver, ni reflejan absolutamente nada que ver de el camino que ha enseñado Dios y Jesucristo para vivir. En ocasiones existe una confusión cuando se habla de este evento, porque muchas veces se aplica al cuerpo de creyentes y existe en ocasiones temor en las personas porque algunos consideran no estar a la altura del conocimiento de Dios y de su palabra y temen ser sorprendidos como ladrón en la noche por el Señor. Pero debemos tener paz unos y otros y les voy a explicar por qué. Porque conforme a lo que conocemos, obramos, hacemos. Y eso es la base bajo la cual nosotros seremos juzgados por el Señor. Entonces, no importa cuánto conozcas de la palabra de Dios. No, eso no tiene por qué detenerte, ni desanimarte, ni mucho menos, porque Dios es justo. Pero eso sí, tu fidelidad es la que va a determinar cómo es que el Señor te va a juzgar. Así es que debemos tener muy en claro que nosotros no estaremos en el día de la ira de Dios, porque justo en ese día los del mundo serán sorprendidos como ladrón en la noche. Pablo está haciendo esta diferencia entre los hijos de luz
y los hijos de las tinieblas. Y también el apóstol Juan, en su visión de la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, hace esta diferencia acerca de quienes serán sorprendidos por el Señor como ladrón, para confirmación de lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 3, a partir del verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjate qué importante es esto, porque le está hablando a la comunidad de creyentes que, que se dicen ser creyentes, pero que en base a sus obras son como muertos, es decir, no reflejan que realmente son creyentes. Es de lo que estábamos hablando hace un momento. No importa que digas que crees, que eres creyente, realmente eso no significa nada. Lo que realmente es importante es cómo vives, qué tipo de vida tienes en realidad. No la vida que tuviste antes. ¿Por qué? Porque el Señor es verdadero, es justo y su misericordia es para siempre. Y te ha perdonado si tú te arrepentiste de una vida pasada. Pero a partir de entonces debes dar frutos de obediencia, de fidelidad, de temor a Dios. Entonces dice una vez más: yo conozco tus obras, que tienes nombre, o sea, atributos de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, fíjate bien, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es muy claro, Juan, en, en coherencia con lo que está hablando el apóstol Pablo. Así es que, si tú eres un verdadero creyente, ten paz y no te dejes engañar por quienes se dedican a estar sembrando miedo, zozobra, compartiendo falsas doctrinas acerca de los tiempos y las ocasiones, sino por el contrario, en lo que conoces, en lo que poco o mucho que el Señor te ha permitido conocer hasta hoy de su palabra, obra en consecuencia, para que realmente tú no te engañes a ti mismo, sino que des testimonio a Dios de que crees, de que le crees, de que eres fiel a lo que has aprendido de Él. Amén.